Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo primero que vemos y que podemos estudiar en estos versículos dice, pues que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. ¿Qué significa esto? Que la sabiduría del hombre, que el conocimiento, que los avances a nivel de filosofía, a nivel de conocimiento científico, a nivel de diferentes áreas en las que avanza el hombre, no lleva al hombre a conocer más de Dios. Que el hombre ha fracasado por completo en su intento por conocer racionalmente a Dios, por intentar explicarlo filosóficamente, psicológicamente. El hombre no puede conocer a Dios. Lo mejor que puede hacer el hombre, si los dejamos por su propia cuenta, es crear dioses semejantes a las cosas creadas o crear dioses semejantes a ellos mismos. Dioses en los que yo necesito hacer ciertos pasos, necesito seguir ciertos ritos, ciertos rituales para acercarme a ese Dios. O para estar dentro de esta religión tengo que hacer paso 1, paso 2, paso 3, tengo que hacer la iniciación, tengo que seguir una serie de ritos. Esos son los tipos de dioses que cree el hombre. Pero el verdadero conocimiento de Dios, del Dios que tenemos en la Biblia, aquel Dios que te dice de que sos salvo solamente por creer que el justo murió por los injustos en una cruz, un Dios crucificado, o sea, algo que rompe todos los esquemas. Ese Dios y ese entendimiento y conocimiento de Dios es solamente revelado por el Espíritu. Los dioses que cree el hombre sabio rara vez muestran misericordia por los que no lo merecen. Y esos dioses que crean el hombre ponen exigencias sobre las personas para comprometerlos, para hacerlos merecedores de ese Dios. Esa es la sabiduría del hombre. Porque si nos vamos tiempo atrás y nos quitamos un poco toda la enseñanza que hoy día tenemos, imagínense qué era pensar para estas personas de la iglesia de Corintios, por ejemplo, de que el Dios, el Hijo del Dios Todopoderoso, Jesucristo, iba a morir en esa cruz. Uno no tiene sentido. Si es un Dios todopoderoso, ¿cómo puede que un Dios todopoderoso, omnisciente, que tiene poder sobre la naturaleza, sobre toda la creación, muere en una cruz? No tiene mucho sentido. Y es por eso que hoy incluso se lo ha rebajado a Cristo a un líder moral, a un gran maestro que tiene buenas enseñanzas. Pero eso no es lo que Cristo dijo que Él era. Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por el Hijo. Y cuando Él dice eso, Él está siendo totalmente excluyente, excluyendo todas las otras posibilidades de alcanzar a Dios por cualquier otro medio. Porque Él no dice yo soy un camino, dice yo soy el camino. Él no dice yo les digo la verdad, yo soy la verdad. Él no les dice yo les doy vida, dice yo soy la vida. Cristo estaba diciendo yo soy Dios y nadie va al Padre si no es por mí. No hay otros dioses, no hay otros caminos, no hay otra forma. Hay un camino, hay una verdad y hay solamente uno que nos puede dar vida, Jesucristo. Pero el conocimiento del hombre, la vanidad del hombre, la mente del hombre, ha venido a distorsionar ese mensaje incluso dentro del cristianismo, dentro del mensaje de Cristo. ¿Y eso es por qué? Porque nos cuesta aceptar
con una mente racional, con una mente no iluminada por el poder del Espíritu Santo, un Dios que murió por nosotros y que nos hace salvos sin ser merecedores. Nos cuesta entender y nos cuesta aceptar de que como hombres tenemos una naturaleza caída y de pecado, y de que sin Dios solamente pecamos y hacemos el mal. Nos cuesta, es difícil, no queremos, no nos gusta, y eso nos lleva a crear otros dioses o a cambiar el mensaje de Jesucristo. Y ese mensaje del que les digo, esa predicación del Evangelio, vamos a ver un poquito más adelante cómo hoy en día se ha cambiado, cómo hoy en día se ha torcido, se ha acomodado a las necesidades del hombre, se ha acomodado a los deseos del hombre. Pero antes de ver eso, quisiera que conozcamos el alto precio que muchas personas han pagado por predicar este mensaje. Este mensaje del Evangelio que en los primeros siglos no era algo aceptado ni por los judíos, ni por los griegos, ni por los romanos. En los primeros años de la iglesia, muchas personas se venían convirtiendo por la predicación de los apóstoles, por medio de las grandes campañas, por medio del apóstol Pablo que iba ciudad tras ciudad anunciando la muerte de Cristo. Los templos paganos a tal punto estaban vacíos. Los templos de otros dioses estaban vacíos porque mucha gente se venía convirtiendo al cristianismo. Sin embargo, las circunstancias en ese tiempo no eran favorables para los cristianos. Nos cuenta la historia que en los jardines del palacio donde Nerón vivía, quemaron muchos cristianos. ¿Saben para qué usaban los cristianos? Los usaban como antorcha para que iluminen sus jardines por las noches. Así murieron miles de cristianos que predicaban este mensaje. El pretexto para castigar a los cristianos era que no adoraban a los otros dioses paganos. Tanto era la frustración de las personas en ese tiempo del comportamiento rebelde de los cristianos que mandaron a hacer una imagen de Cristo para que lo adoren. Pero cuando a los cristianos van y le hacen una imagen de Cristo, no hacen nada, no adoran esa imagen de Cristo, porque ellos decían, mi Cristo no es ese que has hecho en la imagen, mi Cristo está vivo, mi Cristo resucitó. Ese era el cristianismo de los primeros siglos, que se aferraban a la verdad, que sostenían la verdad, que daban su vida por la verdad. Asimismo, en cada ciudad había estatuas del emperador que todos debían adorar, pero los cristianos tampoco adoraban al emperador. Entonces el cristianismo fue perseguido y a causa de esta persecución los cristianos se reunían en cuevas y catacumbas. Muchas de estas cuevas y catacumbas han sido encontradas donde habían sido selladas e incendiadas. La gente moría adentro. Los perseguían y cuando encontraban estas cuevas y catacumbas, las sellaban y los incendiaban. Si se dan cuenta, bajo estas circunstancias, nadie decía yo soy cristiano por decirlo. No, porque decir yo soy cristiano, porque profesar el cristianismo significaba muerte, persecución. En estos años, en estos primeros años, el cristianismo era prohibido bajo pena de muerte. Ser cristiano equivalía a que si te descubrían, te lanzaban a la fiera, te quemaban vivo, te crucificaban o te cortaban la cabeza. Eso significaba ser cristiano. Vemos el ejemplo de mártires cristianos que por la historia y por los libros sabemos cómo murieron. Uno de ellos es Blandina, muy conocida. Esta historia me llamó muchísimo la atención, me tocó mucho cuando la leí por primera vez. Y Blandina, ¿quién era? Era una adolescente de 15 años que era flaquita, débil, pero había sido guiado por maestros a la enseñanza en Cristo y era fuerte en Cristo. El historiador Justo González en sus libros nos cuenta un poco acerca de Blandina y escuchemos lo que dice. Pero la más destacada de todos estos mártires fue Blandina, una mujer débil por quien temían sus hermanos.
Cuando le llegó el momento de ser torturada, mostró tal resistencia que los verdugos tenían que turnarse. Cuando varios de los mártires fueron llevados al circo, Blandina fue colgada de un madero y en medio de ellos, y desde allí les alentaba. Como las fieras, porque las ponía en un circo para que la coman las fieras, para que las maten las fieras. Como las fieras no la atacaron, los guardias la llevaron de nuevo a la cárcel. Por fin, el día de tan cruentos espectáculos, Blandina fue torturada en público de diversas maneras. Primero la azotaron, después le hicieron morder por fieras, acto seguido la sentaron en una silla de hierro candente y a la postre la encerraron en una red e hicieron que un toro bravo la corneara. Como en medio de tales momentos Blandina seguía firme en su fe, por fin las autoridades ordenaron que fuese degollada. Lo que le pedían a Blandina era que niegue a Cristo. Esta niñita débil, flaca, de 15 años, le pedían que niegue a Cristo y no negó a Cristo y murió creyendo en Cristo. No era, el evangelio no era algo que le sumaba bendiciones terrenales a ella. No era algo que le iba a hacer tener una vida más próspera, más feliz. Pero negar a Cristo no estaba dentro de sus posibilidades, porque sabía que la recompensa no es en este mundo, que Cristo estaba preparando morada para ella. Esos eran los cristianos de los primeros siglos, donde había persecución. Policarpio de Esmirna era otro de ellos, que durante el reinado de Marco Aurelio, él mató a miles de cristianos en la arena romana. Policarpio tenía 86 años, había sido maestro, había sido discípulo del apóstol Juan, y más adelante había iniciado él mismo como discipulador, mucha gente, había predicado a mucha gente, Policarpio, y estaba al final de sus días cuando lo llevan ante el emperador y le piden que niegue a Cristo. ¿Qué hace Policarpio cuando le piden que niegue a Cristo? Él responde: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi Rey, que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme? Al escuchar este testimonio de Policarpio, lo amenazaron que si continuaba lo iban a echar al pozo de las fieras. Le dijeron: tengo listos las fieras y te echaré entre ellas a menos que cambies de pensar. Pero Policarpio no tenía temor y dijo: que vengan las fieras, porque no cambiaré mi fe. No es razonable cambiarnos del bien al mal por razón de persecuciones. Mejor sería que los hacedores de maldad se conviertan del mal al bien. Entonces le dicen a Policarpio: si no quieres negar tu fe y las fieras no le tienes miedo, te vamos a quemar. Y es tremendo esto que le responde Policarpio. Por favor, prestemos atención. Usted me amenaza con el fuego que arderá tal vez una hora y luego se apagará, pero usted no sabe de la llama del juicio de Dios que es preparada para el castigo y tormento eterno de los impíos. Pero, ¿por qué demora? Traiga las fieras, traiga el fuego o traiga lo que sea. Ningún tormento me hará negar a Cristo, mi Señor y mi Salvador. Esos eran los mártires de los primeros siglos, esos eran los cristianos de los primeros siglos. Más adelante lo estaban quemando a Policarpio y dice de que el fuego no le hacía daño, no se quemaba. Entonces, como el fuego no se quemaba, le dijeron: atraviésenlo con espada. Lo atravesaron con espada y como su sangre estaba caliente, casi apaga el fuego su misma sangre. Policarpio murió, pero no habiendo negado a Cristo. Nunca retrocedió. Muchas veces nosotros tenemos una fe débil, una fe flaca, que cuando las cosas no salen como yo quiero, entonces me aparto de la iglesia, me aparto de Cristo, dejo de creer, dejo de confiar, porque las cosas no me salieron bien.
Veamos cómo eran los cristianos en los primeros siglos, hasta la muerte. ¿Por qué? Porque estaban seguros de que Cristo había muerto en esa cruz por sus pecados y que había resucitado, de que su Cristo estaba vivo. Y es así como los apóstoles, si recordamos un poquito la historia, inmediatamente muere Jesucristo, se dispersan, huyen, escapan. Pero después se les presenta a Jesucristo crucificado, pasa el día de Pentecostés, son llenos del Espíritu Santo y todos ellos salen a predicar a Cristo. Esas personas que estaban temerosas cuando lo agarraron preso a Cristo, de repente se habían convertido en grandes predicadores del Evangelio en todas partes y sin temor. Pedro, que negó 3 veces a Cristo, cuando después de Pentecostés recibe el Espíritu Santo y comienza a predicar, lo llevan ante las autoridades y les dicen: deja de predicar esto. Y Pedro le responde: me es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y es así que los apóstoles murieron, 11 de los 12 como mártires. Jacobo murió decapitado, Felipe murió crucificado, Mateo murió traspasado por una espada, Santiago fue apedreado y le partieron su cabeza en 2 a sus 99 años, Matías fue apedreado y decapitado, Andrés murió crucificado, Marcos fue arrestado y descuartizado, Pedro crucificado de cabezas, Judas Tadeo crucificado, Bartolomé azotado y crucificado, Tomás atravesado por una lanza, y el último de ellos, Juan, que no murió martirizado, pero murió de muerte natural, preso en una isla en Patmos. Entonces el ser cristiano no era algo que me convenía, no era algo que me llenaba de riqueza, no era algo que me hacía tener una vida abundante en términos materiales, sí en términos espirituales. Entonces nadie decía ser cristiano porque sí. La persona que decía yo soy cristiano era porque realmente creía en Cristo, porque sabía el precio que tenía que pagar por ser cristiano. Más adelante en la historia, si vemos qué pasa en la historia de la iglesia, cuando el ser cristiano ya no era motivo de persecución, cuando ya no me perseguían y ni me hacían nada por ser cristiano, surgieron otro tipo de motivaciones y el mensaje del evangelio se distorsionó. El mensaje que habían predicado los apóstoles, el mensaje por lo que habían muerto muchas personas, se cambió. Y eso pasa cuando Constantino en el año 313 declara una ley de tolerancia a los cristianos. Bajo estas nuevas circunstancias, ¿qué les pasa? Ahora ser cristianos ya no es algo malo, sino es algo conveniente. Porque incluso los clérigos cristianos eran puestos en posiciones de destaque, eran puestos en lugares muy altos, eran reconocidos, manejaban muchos poderes económicos. Entonces el cristianismo dejó de ser perseguido, el cristianismo comenzó a ser conveniente. Y uno diría, qué bueno, gloria a Dios, ahora ya se puede practicar el cristianismo de manera libre. Fue bueno, pero fue malo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de que esto haya sucedido? Los líderes de la iglesia comenzaron a enriquecerse con las donaciones del Estado. Los ministros se volvieron una clase privilegiada. Ahora todos querían ser ministros. Las prácticas paganas comenzaron a introducirse en la adoración de Dios y el mundo comenzó a influir en la iglesia en lugar de que la iglesia influencie el mundo. Se necesitó de la reforma en 1517, han pasado hace el 31 de octubre, se cumplen 499 años de la reforma, para que se vuelva y que se retome la verdadera predicación del evangelio. Pero ahora les quiero mostrar qué tiene que ver con lo que estábamos viendo. Versículo 22 de 1 Corintios 1, 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. ¿Qué quiere decir la primera parte? Los judíos piden señales. ¿Qué esperaban los judíos en los tiempos de Jesucristo? ¿Esperaban un Mesías? Sí. ¿Esperaban un Salvador? Sí.
pero un Salvador que venga y conquiste el imperio romano, que los libere de la opresión romana, que haga guerra, como lo hizo Moisés, que castiga a Roma con plagas, que abra el mar rojo y puedan cruzar, que vean grandes milagros, grandes señales, grandes manifestaciones de poder. Eso es lo que los judíos buscaban de su Salvador. Ellos tenían la imagen, yo quiero un Salvador, pero este Salvador, este Mesías que prometía el Antiguo Testamento, tiene que ser así. Y cuando viene Cristo, manso, humilde, que ponía la otra mejilla, ellos decían, este no puede ser nuestro Salvador. Este no puede ser nuestro Salvador, porque ¿acaso nuestro Salvador no iba a vencer a todos nuestros enemigos? Pero Jesús dijo en su tiempo, si mi reino fuera terrenal, le dijo a Poncio Pilato, si mi reino fuera de este mundo, pelearíamos, pero mi reino no es de este mundo. A Jesús en su ministerio le pedían que haga señales, que haga milagros. Y sí, efectivamente, Jesús hizo muchos milagros, hizo muchas sanidades, pero cuando veía que le pedían señales y milagros para confirmar su propia divinidad, veamos lo que dice Jesús en Mateo 12, 38 y 39. Dice, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás. Muchas personas van a la iglesia buscando shows, buscando espectáculos, buscando milagros, que la gente se caiga, que se levante, que hablen en lenguas. Van buscando eso, van buscando ver cosas maravillosas, poderosas. Pero Jesús, cuando le pedían milagros y señales, decía, la generación mala y adúltera, porque están buscando las señales y los milagros de Dios y no al Dios de los milagros. Y ese es un problema. Y ese es un problema. El centro de nuestra adoración no debe ser los milagros ni las manifestaciones de poder, sino el Dios que hace esos milagros. La segunda parte decía, de 1 Corintios 1:22, los griegos buscan sabiduría. Y es interesante, ¿por qué los griegos buscan sabiduría? Si vemos, los griegos eran conocidos como una cultura muy culta. Grandes filósofos salieron de los griegos. Tenemos Aristóteles, Platón y muchos otros pensadores que hoy en día incluso se leen, se estudian y se conocen, eran de esa cultura. Y ellos buscaban sabiduría. Incluso en Hechos de los Apóstoles 17:21 dice, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Los griegos eran una cultura amante de la sabiduría. Ellos cuando escucharon a Pablo acerca de Cristo decían, qué interesante, a ver qué tenés para decirnos, contanos, queremos escuchar eso nuevo. Pero cuando Pablo les dice, yo les vengo a predicar sobre un Dios que es el único Dios y que murió en una cruz, ellos decían, no tiene sentido. Por medio de la razón no lo puedo concebir que haya un solo Dios y que ese Dios haya muerto. Ellos buscaban sabiduría, pero sabiduría humana. Y mediante la sabiduría humana les era imposible conocer a Dios. Y también pasa hoy en día en la iglesia, muchas personas vienen porque quieren entender cosas, entender principios para prosperar, para tener éxito, para cumplir su sueño, para desarrollar su potencial, para ser feliz, para tener una vida plena. Entonces buscan a Dios por lo que Dios puede ofrecerles. Estudian la Biblia porque quiero descubrir el secreto que hay en la Biblia para tener éxito financiero, para tener éxito en mi matrimonio, para que no son cosas malas, pero no es lo principal, está muy lejos de ser lo principal. Y se refleja también esta
tendencia en la literatura del cristianismo. Vemos muchos libros escritos por autores cristianos que titulan de la siguiente manera: Su mejor vida ahora, 7 pasos para vivir a su máximo potencial. Lo mejor de ti, 7 pasos para mejorar tu vida diaria. Este es tu momento, activa tu fe, alcanza tus sueños y asegura el favor de Dios. Cada día es viernes, cómo ser feliz 7 días por semana. Destinado al éxito, cómo alcanzar tus mejores sueños. El código del campeón, siempre que quieres podrás cambiar tu estrella. Yo declaro 35 promesas para proclamar sobre tu vida. Estos libros nos muestran algo. Y nos muestran, y el problema es que estos libros son bestsellers, muchos de ellos. Muchos de ellos han vendido miles y miles a lo largo del mundo. ¿Por qué se venden tanto? Porque les dice al hombre lo que ellos quieren escuchar. Cómo ser feliz, cómo tener una vida plena, cómo activar su fe, cómo asegurar el favor de Dios. Pero ese no es el mensaje del Evangelio. Vemos el ejemplo de Blandina, el ejemplo de Policarpio, el ejemplo de los apóstoles, más grandes cristianos que ellos. ¿Podemos ser acaso? ¿Y cómo terminaron sus días? Perseguidos y muertos por predicar el Evangelio. No significa que nos va a pasar lo mismo, pero nos enseña de que el cristianismo no se trata de alcanzar grandes riquezas y 30 claves para el éxito o cumplir o asegurar mi sueño. Se trata de Cristo crucificado. Ese es el Evangelio. No de cómo yo puedo hacer uso de la muerte de Cristo para mi beneficio. El Evangelio se trata de reconocer que Cristo murió por mí y que hoy es resucitado y un día va a volver y va a juzgar. La Biblia hay muchas cosas que nos puede enseñar, pero la Biblia no es un libro de autoayuda, no es un libro de motivación, no es un libro que me da la fórmula de cómo tener una vida plena. La Biblia es un libro que trata de Dios y la obra de Cristo para redimir al hombre. Esa es la Biblia. Es un libro para que nosotros conozcamos a Dios y nos acerquemos a Él. Para que nosotros como pecadores conozcamos el camino de reconciliarnos con Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Desde Adán, en los primeros capítulos de Génesis, donde vemos que peca y se rompe la relación entre el hombre y Dios, hasta Apocalipsis, que nos muestra la venida, el retorno de Cristo. La relación del hombre con Dios y la reconciliación del hombre con Dios mediante Jesucristo. Ese es el mensaje de la Biblia. Por eso 1 Corintios 1:23 dice: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. La predicación de Pablo consistía en explicar el significado de la cruz de Cristo. Como dice un poquito más adelante en 1 Corintios 2:2, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Entonces Pablo en la iglesia de Corintios decía: lo único que me interesó comunicarles, lo único que me interesó enseñarles es a Cristo y a Cristo crucificado. No les enseñaba cómo ser felices, cómo ser llenos, cómo ser plenos, cómo alcanzar sus sueños, cómo tener éxito. A Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Ese es el mensaje del cristianismo. Ese es el mensaje que nosotros como líderes, que muchos hay acá, debemos transmitir en nuestras pequeñas familias, en nuestros grupos. A Cristo crucificado. Si Cristo no está en tu predicación, si Cristo no está en el mensaje que estás dando, si la cruz de Cristo no se está presentando, entonces no estás predicando. Estás enseñando algo que puede ser bueno, que puede ser malo, pero la salvación viene por la locura de la predicación. Amén. Solo Cristo salva y solo a través de su cruz somos perdonados. Solo su sangre nos limpia.
Y vemos que los judíos tenían dificultades para creer el mensaje del evangelio y los griegos también. Dice, para los judíos, cierta, el versículo 23, 1 Corintios 1, 23, para los judíos, ciertamente tropezadero. Para los judíos, un crucificado era un hombre maldito. En Gálatas 3:3, Pablo, haciendo referencia al Antiguo Testamento, en Deuteronomio dice, maldito todo el que es colgado en un madero. El que era colgado en un madero ni siquiera se podía mencionar porque era maldito. Y de ser crucificado en un madero y maldito para la cultura judía, a tener el título de Mesías, era la más grande de las ofensas. Ellos no podían entender y no podían aceptar, no podían creer, porque tenían un entendimiento entenebrecido, como dice la palabra, porque se regían al Antiguo Testamento y sus leyes y no veían más allá y tenían un Salvador solo como ellos querían que sea ese Salvador. Maldito el que es crucificado en el madero. Entonces que dicen que es mi Cristo, que es mi Salvador, que es el Mesías, fue colgado en un madero, pero él es maldito. ¿Cómo puede ser? No tiene sentido que el Mesías, que el que nos iba a rescatar de los romanos, el que iba a liberar a la nación judía tal como lo hizo Moisés, haya muerto en el peor de las muertes, colgado en un madero. Lo que ellos no entendían es que Cristo fue maldito por nuestros pecados. Se hizo maldición para que nosotros podamos tener bendición, para que nosotros podamos ser rescatados, para que nosotros podamos ser libres. Murió por mi pecado, por tu pecado. Pero no podían entenderlo los judíos, era tropezadero. El mensaje del evangelio los confundía. El mensaje del evangelio era una ofensa para ellos. Y locura para los gentiles, dice el versículo 21, y para los gentiles, locura. Para los gentiles era tonto siquiera pensar en proclamar el mensaje acerca de una persona que fue clavada en una cruz. Los romanos, por lo general, crucificaban en una cruz ¿a quién? A los criminales, a los peores criminales. Entonces, para la forma de pensar de los gentiles sería ridículo decir de que el hombre criminal que fue muerto en una cruz sea hoy mi Salvador. Sea hoy el único camino al Padre. Entonces, por eso para los judíos era tropezadero, porque iban en contra del concepto que ellos tenían de Dios, de lo que ellos pensaban de Dios. Y para los gentiles locura, porque ellos decían un criminal que murió en una cruz, ¿qué hizo de grandioso? ¿Qué hizo? No puede ser mi Salvador. Deben haber muchas otras formas de encontrar a Dios, de agradar a Dios. El mensaje del evangelio no se entiende por la razón, no se entiende con la mente ni con el corazón, se entiende por el poder del Espíritu y lo vemos más adelante. Versículo 24, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Cristo es el poder de Dios porque nos salva. Porque nos salva ¿cuándo? No cuando fuimos buenos, no cuando hicimos buenas obras, no cuando de repente comenzamos a hacer las cosas bien. Nos dice la palabra que nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Es poder de Dios porque nos rescata del abismo, del pozo en el que nos encontrábamos. Nos encontrábamos perdidos sin Cristo. Nos encontrábamos lejos de Cristo. No es que yo busqué a Cristo, nunca. No hay quien busque a Dios, dice la palabra. Cristo me rescató cuando yo estaba en ese pozo hundido y muerto y me dio vida. Por eso es poder de Dios. Porque nosotros que estábamos espiritualmente muertos pasamos a tener vida. Así como Jesucristo hizo con Jairo, lo levantó de los muertos, así hace con nosotros que éramos muertos al pecado. Pasamos a tener vida en Cristo Jesús. Y Él es la sabiduría, porque en Cristo se revela los propósitos y los designios de Dios.
Cristo colgado de la cruz puede parecer como un escándalo. En realidad era un escándalo, una molestia, una locura. Pero este acto de amor, de gracia y de misericordia de Dios, aunque parezca ser débil, es más poderoso que cualquier sabiduría o fuerza que el hombre pueda producir. Como una persona dijo en un momento, no era un judío amante de las señales, ni un griego amante de la sabiduría, sino un cristiano amante del Salvador. Nosotros venimos aquí, venimos a esta iglesia y probablemente cuando comenzamos a venir, las primeras veces que veníamos, no buscábamos un encuentro con Dios, buscábamos la señal de Dios, un milagro de Dios, o probablemente buscábamos que Dios me enseñe aprender algunos principios para llevar una mejor vida, una vida más próspera, más exitosa, que le haga bien a mi matrimonio, a mi familia, a mis hijos, o que me sane, o que haga un milagro, o que me salve de esta enfermedad. Muchas veces vinimos buscando esto, probablemente. Pero hermanos, yo les quiero decir que en Cristo tenemos algo mucho mejor. En Cristo tenemos un Salvador que nos da vida eterna. En Cristo tenemos el más grande acto de amor que se ha hecho en la historia de este mundo. Porque Cristo, cuando estaba en aquella cruz, no tenía nada por lo que pagar, no había cometido ningún crimen como para que Él esté pagando por sus pecados en aquella cruz. Él era santo, sin mancha, el Cordero de Dios, limpio, puro, blanco, sin pecado. Pero Él podía no haber muerto en esa cruz. Él podía haber decidido no haber muerto en esa cruz. Podía hacerlo, pero decidió morir. ¿Por qué? Por mi pecado, por tu pecado. Porque sin eso no fuera posible que nosotros seamos salvos. Porque sin eso no fuera posible que nosotros tengamos camino al Padre. Cristo, cuando le pide al Padre, si puedes que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y al final terminó muriendo, decidiendo y dando su vida, su sangre en aquella cruz, el justo por los injustos, el santo por el pecador. ¿Qué sacrificio más grande que ese hay? Que Dios el Padre envió a su Hijo unigénito, único, por amor, para todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el mensaje de la cruz. Eso es lo que tenemos que predicar y tenemos que enseñar. No la bendición, no los milagros, no las profecías, sino a Cristo crucificado. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Eso es lo que tenemos que hacer saliendo de aquí. Puede que no sea el mensaje más atractivo ni más bonito de predicar ni de enseñar, probablemente. Pero es el poder del Espíritu que acompaña el mensaje de la cruz. No la oratoria ni lo bonito que enseña o predica cualquier persona. Amén. Quisiera que oremos. Padre, te queremos dar gracias por esta mañana, por este tiempo, Señor. Y antes que nada queremos reconocer, Padre, de que no hemos venido y no nos hemos acercado a ti buscándote realmente de corazón, de mente. Hemos venido buscando muchas veces algo de ti, algo que me puedes ofrecer, algo que me puedes dar. Un milagro, una enseñanza.
Muchas veces nos hemos desviado y nos hemos olvidado de que el Evangelio se trata de tu cruz. Se trata de Cristo crucificado. Hemos querido aprender mucho, estudiar mucho, conocer mucho, ver mucho, pero nos hemos olvidado muchas veces de tu cruz. Nos hemos olvidado de la esencia de la adoración. Nos hemos olvidado de la esencia del Evangelio, que es a Cristo crucificado. Nos hemos olvidado que lo único que salva es Cristo, que lo único que interesa es ser salvos, porque lo que está en la tierra, lo que acumulo o hago en la tierra se queda aquí, pero la salvación es eterna. Hemos querido enseñar muchas cosas, muchos principios, muchas enseñanzas, olvidándonos que lo principal es reconciliar al hombre con Dios. Queremos volver a ti esta noche, Señor. Volver a tu cruz, a tu santa cruz. A tu hermosa y tremenda y poderosa cruz. Al acto de amor más grande y más importante en la historia. A lo que cambió el mundo. Al que puso un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Porque no son iguales las cosas antes de Cristo y después de Cristo. Ven que te haré pescador de hombres. Es la frase que se ha perpetuado en los tiempos de los tiempos. Y hoy podemos decir que la Universidad de la Familia es una fundación de pescadores y que con la fuerza de la palabra, impregnada de conocimiento, principios y valores eternos, sacamos a flote vidas, familias, empresas y herederos. Fundación Universidad de la Familia. When the music fades and all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Quiero algo diferente. Within, through the way things appear, you're looking into my heart.